Regresamos con el segundo bloque de Foro Médico, hoy hablando de trasplante con parches autólogos para pie diabético. Nos acompañan el doctor Jorge Flores, cirujano vascular y jefe de la unidad de pie diabético del Hospital de Clínicas, y el señor Danilo Villano, gerente comercial de Biotic Pharma, Sociedad Anónima. Bueno, ahora sí, quiero saber si duele o no duele, porque la gente que está viendo en casa pregunta, y está viendo también las imágenes, pregunta si es doloroso, porque aparentemente no, pero hay que decir que primero, como dijo Danilo, se hace una liposucción. Eso también es un procedimiento que se hace con el mismo cuerpo del paciente, porque la grasa es del paciente. ¿Es así? Bueno, no duele por dos motivos. Primero, porque se usa anestesia. Ya. Anestesia raquídea, que es la anestesia... No es general. No hace falta que sea general, entonces es mucho menos agresiva. Y la recuperación es más rápida. Es suficiente para que se haga el procedimiento de la lipoaspiración sin ningún dolor. Y segundo, a nivel del pie, el paciente generalmente ya tiene luego su toque de neuropatía diabética, no siente dolor porque ya sus nervios sensitivos están afectados. Esa parte no siente. No siente esa parte. Perdón, doctor, pero ¿el diabético siente en otra parte dolor o en todo el cuerpo es que siente, o precisamente ahí nada más? A veces es como un sistema de parches. Yo te cuento, Lilian, que hay pacientes diabéticos que sufren infartos y no sienten ningún dolor. A veces el paciente tuvo un infarto en el pasado, sobrevivió por la gracia de Dios y él no sabe, porque cuando un paciente tiene un infarto en su electrocardiograma queda como se le llama cicatriz. Entonces yo miro su electro, cuando le estoy evaluando a un paciente le digo, ¿usted tuvo un infarto, señor? No, yo no tuve. Y es el famoso paciente diabético, así como en los pies no siente dolor, acá en el pecho tampoco, que ha tenido un infarto y no se murió, porque no era su día. Y quedó su electro, ¿verdad?, ya afectado por eso. Entonces, la sensibilidad, porque vos sabés que todo el trasfondo es que los órganos no reciben adecuadamente sangre. Por eso tienen derrames, por eso se quedan ciegos, por eso tienen infarto, por eso no sienten dolor, porque los nervios ya no reciben la sangre que le tiene que irrigar, porque por la sangre, por las arterias que se van cerrando, llega la sangre, y la función de la sangre es traer nutrientes y oxígeno a los tejidos. Entonces, cuando las arterias se van cerrando, todos los órganos se deterioran, entre ellos los nervios. Entonces, por eso no siente dolor en los pies, por eso no sienten dolor cuando tienen infarto. Ahora, este parche, una vez puesto, digamos, ¿qué es lo que se produce a nivel de la planta del pie? ¿Se regenera la piel otra vez? El tejido que se aspira es un tejido muy rico en células, en células madre, en factores de cicatrización, en plaquetas, en plasma. Bueno, esto es lo que se implanta ahí dentro del orificio de esa úlcera, en forma de un parche que previamente fue elaborado con el mismo tamaño y la forma de esa úlcera por la inteligencia artificial, como dijo Danilo. Te voy a hacer un ejemplo. Vos tenés una semilla, sembrás en la tierra. Tu tierra tiene que estar irrigada, tiene que tener agua o cierto grado de humedad, porque si ponen arena de la playa o en la arena del desierto, no te va a crecer tu semilla. Asimismo, en el pie, vos sembrás ese tejido. Es una siembra. Claro. Prácticamente. Y así mismo. Y tiene que haber una irrigación aceptable, por lo menos de sangre, porque por la sangre vienen los nutrientes, viene el oxígeno que necesita ese tejido, esas células, para crecer y cicatrizar esa herida. Por eso es tan importante que haya una circulación aceptable. Y por eso no es tampoco un método, una panacea para todos. Hay alternativas de acuerdo al grado de afectación que tiene el paciente por su condición de diabético. Y de acuerdo a la condición, pongamos un buen paciente que es apto para este tipo de procedimiento, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, él en el momento ya puede, en cuánto tiempo ve que puede? El tiempo es variable y depende del tamaño de la úlcera y del grado de irrigación en que germine. Nuestro paciente, el que traje hoy a compartir nuestra experiencia en el Hospital de Clínica, al mes la herida estaba cerrada en un 99%, y eso se puede ver en las fotografías que vamos a compartir con tu audiencia, del orificio que había al principio, antes del tratamiento, y después su evolución en el tiempo. ¿Eso fue en un mes? Y sí, la última foto es al mes, donde la herida ya está casi cerrada luego de 14 meses de tratamiento infructuoso, porque llevaba el 14 meses sin que se cure, sin que se cierre ese agujero que tenía en el pie. Remontémonos, por ejemplo, al tratamiento que hacían antes de hacer este procedimiento. ¿Qué tratamientos tenía ese paciente, por ejemplo? Curaciones. Él todavía no era un candidato a bypass. No era. Entonces, cuando la circulación o la irrigación del pie
está ya con el grado de isquemia crítica, donde casi ya no llega sangre, el paciente tiene que ser evaluado por métodos auxiliares diagnósticos, una arteriografía, una ecodoppler, para ver si no es candidato a un bypass. Explicar a la gente qué es un bypass. Te voy a poner un ejemplo. A ver. El río Paraguay corre de norte a sur, de Concepción a Pilar. Si a la altura de Asunción el río se cierra, el agua ya no va a llegar al sur, a Pilar. Entonces se procede a cavar un canal paralelo al río que se empalma ya en Concepción, donde el agua corre bien todavía, se trae paralelo al río Paraguay y más al sur de Asunción se vuelve a empalmar ese canal por el lecho del río. Entonces por ahí se va a desviar el agua y va a llegar otra vez a Pilar. Eso es un bypass. Una arteria que está cerrada en algún punto, entonces se usa generalmente la vena del paciente y se cose arriba, donde hay todavía buena circulación, porque en la pierna la sangre, en las arterias corre de arriba para abajo. Se cose arriba donde hay buena circulación, se trae a lo largo de la arteria y más abajo de donde se cerró o se está por cerrar, se vuelve a coser por esa arteria la vena y entonces por ahí se desvía. Bypass significa puente en inglés y básicamente es un puente. Un puente. Se le dice luego puente también. ¿Y él era candidato, me decís? No era candidato, no, todavía no. Todavía entonces lo que se estaba haciendo con él es hacerle curaciones diarias y se le daban drogas para mejorar la circulación. Estaba consumiendo aspirina y también otra droga que se llama cilostazol, que dilata las arterias para que corra un poco más de sangre, pero no había buena respuesta. Es más, la herida, la úlcera se mantenía igual en el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo ya venía haciendo? 14 meses. 14. Entonces, mucho tiempo. Y sí. Entonces, como no había buena respuesta, surgió esta alternativa y la pudimos aplicar. ¿Cuál era el pronóstico de él si no surgía esta alternativa? Bueno, una herida abierta siempre se puede infectar y una infección en un diabético no es como una infección en un paciente que no es diabético. Es por eso que un diabético, por ejemplo, se engripa y a los 2 o 3 días está con una neumonía y eventualmente termina mal. La mayoría de los que se murieron por COVID, una gran mayoría tenían diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes también afecta al sistema de defensa del cuerpo. Entonces el organismo del diabético no responde igual, está debilitado, no responde igual a una infección como respondería el organismo de un paciente que no es diabético. Entonces era un candidato, doctor, a perder el pie. No, era candidato a muchas cosas, entre ellas infección, sepsis y también que esa herida siga progresando y termine en eso que queremos evitar. Claro, la amputación. A mí mis pacientes me suelen preguntar, doctor, ¿usted viene a amputarme? Ay, por Dios, qué horrible que te y yo le digo, así me reciben porque lastimosamente en nuestro medio esa es la fama. Sí. Pero yo le digo, mire, mi trabajo, señor, es que su pie se quede en su lugar, le suelo decir. ¿Es cierto? Es muy cierto. Es cierto. Ese es el éxito de ustedes. Sí. Bueno, después vamos a hablar por qué siempre, estos cuadros se dan más en gente de escasos recursos, porque creo que esa es la población obviamente que va más al hospital de clínicas también, pero las lesiones a nivel de pie es como que me da la impresión de que siempre ese descuido pasa por la educación también. Una cuestión cultural. Cultural, ¿no? No es así. Bueno, me quiero un ratito a Danilo, tenemos un minutito todavía, Nori, sí, preguntarle qué experiencia se tuvo, porque es surcoreano. Surcoreano. ¿Qué experiencia se tuvo en ese país de este producto? Bueno, en Sur Corea ya están iniciando los primeros casos porque en Corea del Sur es un país que tiene una exigencia sanitaria muy elevada, ¿verdad? Entonces, curiosamente en Corea esta empresa tuvo que empezar en otros países, incluyendo países europeos, ya están en Estados Unidos trabajando también, Japón, y bueno, ya ahora están iniciando las actividades también en Corea del Sur. Todas las evoluciones, todas las respuestas que ellos tuvieron de los pacientes fueron muy, muy favorables realmente. La gran ventaja es que al ser mismo la propia grasa del paciente, si el paciente se cuida y si se le mantiene metabólicamente estable, como dice el doctor Dan, el éxito es prácticamente asegurado, ¿verdad? Evidentemente pueden haber pacientes que no respondan al tratamiento justamente por decimos, porque hubo una infección o el paciente no se cuidó. Claro. Pero en líneas generales todos los pacientes que se han hecho con este procedimiento han tenido evolución muy favorable, muy positiva, y en nuestra experiencia aquí en Sudamérica nosotros llevamos 30 casos ya realizados, incluyendo Argentina y Chile. Hay que decir que ustedes representan también exacto, el producto en Argentina y así en Chile. Así mismo, a través de nuestros están en Argentina y en Chile, y en todos los países y en los casos que hicimos en Paraguay, todos han sido exitosos.
Perfecto. Bueno, vamos a ir al corte, sí, me permiten un ratito, vamos a otro corte comercial muy breve y enseguida volvemos con este tema que está muy, muy interesante. Ya regresamos.